Six, five, four, Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento. Cuando hablamos de crisis hídrica, también definitivamente hablamos de una sobreexplotación del agua. La actual ley de aguas nacionales está pensada desde un punto de vista muy mercantilista respecto al uso del agua. Es obligación constitucional del Estado proteger e impedir que terceros menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Agua en crisis. La ciencia detrás de cada gota. El agua es un recurso único e insustituible. Es fuente de vida para los humanos, los vegetales y los animales. El agua es el principal regulador de la temperatura terrestre. Es indispensable para muchas actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la industria. El agua no solo es esencial para la supervivencia, sino que también desempeña un papel social y cultural importante. Así es, sin agua, simplemente la vida no es posible. Sin embargo, el agua es un oro azul al que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso, a decir de Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. El cambio climático ha hecho del agua un recurso aún más vulnerable. Las sequías más prolongadas y las inundaciones históricas se están volviendo la norma. ¿Pero nos estamos quedando realmente sin agua? Laila Estefan Fuentes, doctora en Geografía por la UNAM, responde. Las evidencias científicas nos muestran que sí, durante los últimos años, sobre todo desde que entramos a esta década, hemos experimentado constantemente crisis de sequía año con año. Pero al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de lluvias, es decir, unas temporadas de lluvias muy intensas que nos hacen ver inclusive, por ejemplo, estos mapas comparativos entre meses y otros meses para ver cómo la República Mexicana se reenverdece. Esto nos da muy buenos datos para repensar que hay áreas de oportunidades que deberíamos de empezar a dialogar al respecto. Pero bueno, cuando hablamos de crisis hídrica, también definitivamente hablamos de una sobreexplotación del agua, tanto del agua subterránea como del agua que vemos en los ríos, en los lagos. Y es muy interesante porque en ambos casos sí que vemos condiciones muy desfavorables. Vemos condiciones que tienen que ver con la contaminación. Tenemos también datos, por ejemplo, que hablan de la sobreexplotación de los pozos. Y por último, creo que un tema que va estrechamente relacionado y que ineludiblemente vamos a movernos cuando estamos conversando sobre agua es definitivamente el cambio climático. Y aquí, por supuesto, el cambio climático nos habla de estas fluctuaciones y de estos cambios de temperatura que nos dan efectos muy graves en los ecosistemas y, por supuesto, como esto tiene repercusiones en la dimensión social. Agua del ojo que se aviva en el ojo de agua. Datos curiosos. Cada día, el Sol evapora más de 1 billón de toneladas de agua que permanece en la atmósfera hasta que vuelve a la superficie en forma de precipitaciones. ¿De dónde
dónde viene el agua que utilizamos en nuestro día a día, tanto para beber como para bañarnos, limpiar, cocinar y regar? Regresamos con la doctora en geografía Laila Estefan Fuentes, quien habla del ciclo del agua y cómo llega a nuestras viviendas. La configuración del acceso que tenemos al agua potable, tanto en México como en otros países, viene tanto de aguas subterráneas como de aguas superficiales. Y estas aguas, que pueden ser a través justamente de las subterráneas, en el caso de los acuíferos, y en el caso de las superficiales, a través de los grandes ríos, lagos, y cómo estos, a través de presas y una serie de infraestructuras hidráulicas bastante complejas, llegan hasta nosotros, hasta nuestros grifos, vienen también detrás de un proceso que tiene que ver con la absorción y el ciclo del agua. Sabemos que el agua se condensa, hay una parte que sucede a nivel atmósfera, y al caer, de acuerdo al tipo de suelo, se puede facilitar o dificultar su absorción para que llegue a los mantos freáticos y de ahí pueda darse esta circulación. Este tipo de procesos se han complejizado bastante, de hecho, con los procesos de urbanización, de tal forma que, de hecho, los suelos de las ciudades son poco amables para que se pueda dar este proceso, y las zonas boscosas que tenemos, o las áreas verdes a grandes escalas, son grandes áreas de oportunidades que nos permiten seguir vivos en muchas formas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el agua que necesitamos para sobrevivir en condiciones de higiene no va más allá de entre 50 y 100 litros diarios por persona. Sin embargo, por el estilo de vida que llevamos, nuestro consumo por persona alcanza 300 litros al día. ¿Y tú, cómo te relacionas con el agua en tu vida diaria? ¿Qué valor le das al agua? Te escuchamos. Yo pues lo que hago es reciclarme, ya tengo la cultura de reciclar mucho el agua en lavadora, enjuago en tinas, el agua que reciclo de las tinas, con jabón la ocupo para trapear, para lavar patios. Cuando pasamos de temporadas de mucha escasez de agua, pues a veces sí nos hemos quedado hasta 15 días sin agua. El problema es que mucha gente todavía no es consciente de que el agua se está acabando y de que no todos tienen fácil acceso a ella. Y no es que el agua desaparezca de la nada, sino que la estamos desperdiciando y contaminando demasiado rápido. Por eso es importante cuidarla día a día. Es muy esencial para la vida, sobre todo en la vida cotidiana que vivimos en la urbe, que es necesario para todo, ¿no? Si no tiene uno un suministro de agua en su casa, o sea, en el trabajo, en la escuela, pues no pueden funcionar las cosas igual, porque pues la higiene siempre debe de prevalecer en donde quiera que estemos. Pero muchas personas no son empáticas con el uso consciente del agua, ya que suelen desperdiciarla. Para mí el agua dejó de ser rutina y se volvió conciencia. Cierro la llave mientras me cepillo los dientes o me enjabono. Procuro recolectarla de la regadera y cada vez que la uso pienso en quienes no tienen acceso a ella. En 1985, tras el terremoto, en mi casa faltó el agua por 3 meses. Recuerdo que a partir de ese momento valoré el tener agua en la llave para ducharme, para lavar la ropa y los trastes, para beber. 40 años después, en mi colonia se ha experimentado la falta de agua. A veces, por días enteros, no hemos tenido suministro para nada. Los tinacos de agua se han vaciado y hemos tenido que recurrir a pedir pipas públicas o privadas. Los vecinos nos hemos organizado para pedir este suministro, pero quizás esta carencia también puede generar conciencia sobre la crisis hídrica que enfrentamos y pues motivarnos a tomar acciones para poder enfrentar esta situación. Por ejemplo, hemos aprendido a ahorrar el agua, a reciclarla, es decir, a darle un segundo uso, a captar el agua de lluvia. Agua meditabunda, que refleja las cosas que está pensando. Y agua que abre los ojos, esos en que vemos el mundo reflejado, que es tan mundo como el mundo.
Voces del conocimiento. Los que saben, opinan. Para profundizar en los desafíos de la escasez del agua y sus repercusiones en la salud pública y la seguridad alimentaria, platicamos con Omar Arellano, doctorado en Ciencias Biológicas por el Instituto de Ecología de la UNAM y estancia postdoctoral en el Departamento de Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Muy buenos días. Estamos una vez más aquí en Frecuencia Ciencia y esta ocasión tenemos un invitado de lujo para hablar sobre una problemática que ya aqueja a todo el país en general. Está con nosotros Omar Arellano. Muy buenos días, doctor Omar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Emocionado de poder platicar con usted, hacer esta entrevista de este tema tremendamente importante. Oiga, doctor, ¿le podría contar a nuestro auditorio cuáles son las causas de la escasez del agua en nuestro país? Sí, con todo gusto. Mire, para poder entender cómo es que la situación de escasez se da en nuestro país, tendremos que considerar tres factores importantes. Primero, el factor natural, segundo, el artificial y el tercero, de gestión. El natural, México como país está ubicado en una de las regiones en donde se distribuyen las zonas áridas y semiáridas, lo cual nos hace muy vulnerables a tener una reducción en la precipitación de agua. Sin embargo, las características orográficas de nuestro país, es decir, la presencia de montañas, de cordilleras, etcétera, y la altitud que tenemos, hace que nuestro país se divida en dos grandes regiones. Una que es más seca, que es la parte norte, y una que es más húmeda, que es la parte sur-sureste. Y es ahí donde estas diferencias determinan precisamente la disponibilidad de agua superficial y subterránea de nuestro país. Los otros dos aspectos pues ya son propios de nuestro desempeño como población humana. Primero, la parte artificial tiene que ver mucho con la red de distribución de agua potable. Aunque tengamos muchísima agua, no necesariamente esta agua es disponible para el consumo humano, para la producción de alimentos o para actividades industriales. Requerimos cierta calidad y cantidad de agua para podernos abastecer. Por eso es que existe una red hidráulica que nos permite, de las pocas fuentes de agua potable, distribuirlas a los diferentes usos. Por ejemplo, uso urbano, uso agrícola, uso industrial, etcétera. Y el otro factor importante es la parte de gestión o gestión administrativa. El país está dividido en 13 regiones hídrico-administrativas, en donde cada región define cuáles son las prioridades para el abastecimiento de agua y las inversiones para que el sistema de distribución se mantenga. Oiga, ¿nos podría contar cuáles son las afectaciones a la salud pública y a la seguridad alimentaria? El contacto con agua contaminada por diferentes fuentes de contaminación puede estar ligado a la producción de enfermedades. Algunas, las más características, son por enfermedades diarreicas, pero otras derivado de la contaminación química del agua y de fuentes de agua, pueden causar enfermedades crónicas que nos pueden llevar a la muerte. Entonces, acceso a agua potable seguro y asequible es importantísimo, pero también el tratamiento y saneamiento de esas aguas residuales que se generan por nuestros usos, que prevengan a través del tratamiento el contacto con agua contaminada. En ese sentido, también la dotación de agua suficiente para mantener la producción de alimentos es muy importante. Actualmente hay una tendencia muy fuerte de utilizar aguas residuales para riego y producción de alimentos. Pero si estas aguas residuales se vierten de manera no tratada, obviamente esta agua va con contaminantes orgánicos e inorgánicos que no solamente ponen en riesgo la producción de alimentos, sino que también nos ponen en riesgo a nosotros a través de consumo de alimentos regados con agua contaminada. Doctor, hay una pregunta que muchas personas estoy seguro que nos hemos hecho.
¿Por qué algunas zonas tienen acceso constante y otras no? Fundamentalmente, hablamos de ciudades, por ejemplo, un caso, Ciudad de México, que está dividido por alcaldías y que tenemos zonas en la parte norte de la Ciudad de México con regiones o colonias que no tienen agua las 24 horas, sino tienen agua por tandeo, y la zona sur, pegada a las montañas, tiene más número de días con disponibilidad de agua. Se deben en gran medida a la forma de crecimiento de la ciudad, a la infraestructura que tenemos para poder abastecer estas colonias y, por supuesto, a la eficiencia en la cual se pueden enviar esta agua para dotación. Mire, el sistema de aguas de la Ciudad de México distribuye 32,000 litros de agua por segundo a la Ciudad de México. De estos 32,000 litros, el 32% se obtiene del sistema Cutzamala. Es decir, de esta agua que se trasvasa de otras cuencas, por ejemplo, del Estado de México y Michoacán, que se sube esa agua a 2,5 kilómetros de altura para poderla distribuir. Entonces, el gasto de energía para subir esa cantidad de agua es tremenda. Cuando el régimen de lluvias afecta al abastecimiento de este sistema de presas, que le llamamos sistema Cutzamala, pues se reduce la dotación de agua que se puede distribuir. Entonces hacemos uso del agua subterránea, que en la Ciudad de México consumimos, o más bien el 68% del agua subterránea es la que abastece la Ciudad de México. Los pozos de agua se encuentran en la parte sur de la Ciudad de México, porque en la parte norte, en la parte centro y norte de la Ciudad de México, muchos de estos pozos ya se secaron. Entonces nosotros nos estamos abasteciendo de la zona sur de los pozos de la Ciudad de México. Entonces, el tema del abastecimiento de agua en la Ciudad de México claramente se ha identificado que tiene que ver una parte con la red de distribución de agua y la gestión o sistema administrativo que tenemos para abastecer estas colonias. Vaya tema, doctor Arellano. Sí. Oiga, antes de pasar a nuestra siguiente sección, ¿podría respondernos qué iniciativas se han presentado para resolver este problema? Se están construyendo varios pozos de inyección de agua, tratando de recuperar el agua subterránea, ¿no? O recargar el agua subterránea de manera artificial, y con todos los cuidados que se requieren, ¿no? Como que sea agua tratada o agua pluvial, etcétera. Y por supuesto siempre se está invirtiendo en infraestructura hídrica o hidráulica, por decirlo así, para que la pérdida de agua a través de la red de agua potable no sea muy alta. Hace unas décadas perdíamos el 40% de agua en la red de agua potable. Actualmente me parece que estamos entre el 25 y el 30%. Las iniciativas a nivel de gestión, que se han presentado reformas a la Ley de Aguas Nacionales en varias ocasiones, tratando de corregir uno de los problemas que arrastramos desde hace varias décadas. Y es que la actual Ley de Aguas Nacionales está pensada desde un punto de vista muy mercantilista respecto al uso del agua. Las concesiones de agua a lo largo de las décadas se estuvieron entregando de manera irregular, por así decirlo, porque se les permitió a los concesionarios comercializando sus concesiones de agua, intercambiándolas, y muchas veces el agua que prioritariamente era para producción de alimentos se fue a la actividad industrial o al embotellamiento de agua, a la comercialización de agua embotellada, con concesiones de más de 50 años. Entonces, en esa ley que tenemos actualmente, la vigente, hay muchos problemas porque no está orientada a cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento, sino más bien a un sistema de mercado y de especulación del agua en las regiones donde hay un estrés hídrico, como son en la zona norte o las zonas de producción de alimentos. Híjole, son muchas cosas, doctor, y quizá bastantes de ellas suenan complejas, pero hay muchas cosas que podemos hacer en casita donde estemos para pues tomar acción y concientizar nuestro uso del agua. Doctor, muchas gracias por este espacio que nos brindó para darnos esta entrevista. Gracias a ti, Oscar, y saludos a la audiencia. Gracias. Continuamos en Frecuencia Ciencia. La ciencia sin bata. Las chinampas,
Alguna vez fueron llamadas jardines flotantes, aunque en realidad el vocablo significa en el campo de las flores o en el terreno cultivado de flores. Diseñadas por los agricultores aztecas, en 1987 fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Actualmente están vivas en 5 poblados originarios de la Ciudad de México: en Mixquic, San Andrés, Tláhuac, San Pedro, Tlaxialtemalco, San Luis, Atlapulco, San Gregorio y en Xochimilco, la reina de las comunidades chinamperas. A través de las chinampas, los pueblos indígenas nos han enseñado una gestión importante e innovadora del agua. Nuestra compañera Alejandra Leal platicó con el señor Ángel Galicia Abad, chinampero de la zona de Xochimilco. Pues soy originario de aquí, de Xochimilco, del barrio de la Santísima. Yo me he criado desde chico aquí, tanto en las chinampas como también que he trabajado en la ciudad. Y pues sí ha sido algo muy importante el contar con el agua de los canales, porque ha sido algo muy fundamental para el desarrollo agrícola de nuestras comunidades. Tal vez ahora pues ya se ha ido perdiendo poco a poco, pero aún nosotros todavía estamos tratando de conservar pues, las tradiciones de los cultivos y tratando de preservar que el agua ya sea de mejor calidad. Nuestra agua, pues, eso es casi la mayor parte es tratada, ¿no? En las chinampas, cuenta, habrían como zanjas, eran como canalitos, y de ahí cuenta que ellos no tenían, antes pues no tenían bombas de motor, ni nada de eso. Ocupaban como un tipo de cuchara, era con eso como que ellos agarraban y como se palearan así, como cuando uno cucharea un plato con la cuchara, pum, pum, y así aventaban el agua para regar sus chinampas. De hecho, en las chinampas habían luego como digo, zanjitas en medio, y casi en el centro de la chinampa había como un círculo donde llegaba el agua, que ellos les daba esa habilidad para que ellos pudieran como girar el círculo y estar aventando el agua todo alrededor. Y esa era una de las técnicas que ocupaban para el riego. Y a mí todavía me tocó ver esas zanjas que abrían y con el hoyo en el centro. El agua entraba ahí y de ahí empezaban ellos a regar. Y también en lo que es la zanjita, igual de ahí mismo podían seguir aventando los demás, pero ellos como que hacían en la mitad del terreno un centro para que pudieran regar sus chinampas. Era una técnica. Pues sí hubo un gran declive en la parte del agua, porque anteriormente del Cerro de la Estrella, esas aguas negras se vertían al canal Xochimilco, que fue lo que causó pues, un gran daño ecológico. Posteriormente está ahí la tratadora de aguas negras, y en la que pues ya abastecedora de aguas hasta Xochimilco. Todo eso me tocó ver las aguas muy mal estado, por lo mismo de la desembocadura del río, de la Estrella, que eran puras aguas negras, y el agua ya estaba hasta verde. Ya en 1990 se empezó un plan muy grande de rescate de la zona de la Cruz de Xochimilco. Se empezaron a limpiar todos los canales, quitar el lirio. Fue un trabajo titánico para las autoridades de Xochimilco en aquel entonces. Sí se pudo volver a rescatar y se hizo todo eso de la tratadora de agua, y ya dejó de esa agua de entrar directamente a lo que es aquí en la zona de Xochimilco. Nosotros aquí la importancia del agua, lo que le damos, bueno, aparte de que ser como una vía de transporte para nosotros, pues es parte vital para nuestros cultivos. Estamos en la actualidad trabajando con el CNESTAB y con la UNAM, abriendo pancles para hacer biofiltros, para que el agua que estamos ocupando en nuestros cultivos pues sea de mejor calidad, libre de patógenos, de heces fecales, metales pesados. Y se ha logrado mucho con varios compañeros que tenemos que ocupar el agua en las aguas necesarias, si no, pues no sería posible la vida de nuestras plantas, ¿no? O de nuestras hortalizas. Entonces, para nosotros sí es vital que se siga conservando lo que es la zona lacustre de Xochimilco, tanto para nosotros que cuestiones agrícolas y pues para la cuestión que es también turística, ¿no? Agua que en un parpadeo apaga de golpe todo un sol, mientras se enciende alrededor otros 1000 soles. El agua es un bien social y cultural, y toda persona debe tener acceso a ella. Es responsabilidad del Estado asegurar esta garantía. Eduardo Hernández es abogado de profesión y sindicalista por convicción, trabajador jubilado de la Comisión Nacional del Agua, donde laboró durante 33 años como técnico superior especializado en hidrología.
pertenece a la Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua. Vamos a escuchar su testimonio sobre el derecho humano al agua. En primera, el Estado debe cumplir su obligación, que está plasmado en el artículo 4 constitucional, párrafo 6. Entonces, el Estado y las empresas concesionarias pues deben de respetar este artículo. Lo que urge es tener ya una nueva ley general de aguas que contemple precisamente la garantía del derecho humano al agua, que se garantice en una nueva ley, porque en la ley actual no se garantiza este derecho humano. Decía que es obligación constitucional del Estado proteger e impedir que terceros menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Es decir, las empresas, los particulares, otros grupos u otras entidades no pueden menoscabar este derecho humano. Si lo hacen, deben de ser sancionados. A pesar de que el agua es pilar del desarrollo humano, también es causante de desigualdad, conflicto e injusticia cuando no está disponible para toda la población. Eduardo Hernández habla al respecto. Conflictos sociales recientes, hay que recordar lo que pasó en Monterrey, Nuevo León, donde hubo protestas y bloqueos de calles y avenidas, porque Monterrey sufrió en junio de 2022 la peor crisis hídrica de las últimas 3 décadas. El gobierno estatal impuso restricciones de suministro para la mayoría de domicilios que no recibían el agua en el horario que habían establecido. Y es por esto que se dieron las inconformidades, cierres de calles y avenidas y manifestaciones en el centro de Monterrey. También en Querétaro se cambió la ley estatal de aguas por parte del Congreso local a iniciativa del gobernador Curi, la ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la entidad, ley privatizadora, dicen los queretanos. Esta ley fue aprobada el 19 de mayo de 2022 en el Congreso local. Hubo la respuesta del pueblo con manifestaciones en contra y a cambio el gobierno reprimió y arrestó a cerca de 20 manifestantes en contra de la privatización del agua ahí en Querétaro. Entre ellos había indígenas de la comunidad de Santiago Mexquititlán, así como estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma del Estado, maestros y el pueblo en general. Sentidos. Ciencia y cultura en frecuencia. Recientemente se inauguró la muestra fotográfica Agua, Biodiversidad y Conservación, en la que participaron 10 artistas de la lente. La exposición busca generar conciencia sobre la importancia del agua y la biodiversidad como pilares fundamentales para la protección del medio ambiente. Entre las imágenes podrá apreciar gran variedad de ecosistemas del país, como manglares, océanos y arrecifes de coral. Visítela en la Galería Juventud Heroica del Bosque de Chapultepec. Agua con que regamos a los muertos, porque la humedad en la tierra nos llena de esperanza. Los versos que escucharon a lo largo del programa pertenecen al poema Agua, de la autoría de Francisco Segovia. Así concluimos este episodio de Frecuencia Ciencia dedicado al agua. Tu participación es importante para nosotros. Síguenos en redes como @frecuenciaciencia y no dudes en compartir tus comentarios o sugerencias por mensaje al 55 12 33 29 15. Gracias por estar con nosotros en Frecuencia Ciencia. Sintonízanos el próximo martes a las 7:30 de la mañana. Tendremos otro tema de interés. Participamos: realización y guión, Claudia Guzmán. Musicalización, Rosa Moreno. Reportera, Alejandra Leal. Asistencia de producción, Marimar Dávila. Operación técnica en estudio, Fructuoso López y Danae Gutiérrez.
Conducción, Carla Núñez y Óscar Solís. 6, 5, 4, Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento.